Buenas noches, el día de hoy vamos a hablar del tema algoritmo diagnóstico de tumores de cavidad nasal. Soy la doctora Gabriela Palacio Mamani, soy médico residente de segundo año del Servicio de Cirugía de Cabeza y Cuello en el Hospital Guillermo Almenara. Bueno, ¿qué es un tumor nasosinusal? Es un tumor que se encuentra dentro de la fosa nasal o de la cavidad nasal y de los senos paranasales. Pueden derivar de cualquier tipo de epitelio, por ejemplo, el epitelio de la mucosa, glándulas seromucinosas, tejidos blandos, hueso, cartílago, tejido neural y neuroectodérmico, células hematolinfoides y estructuras odontogénicas. Bueno, se ha visto que los factores de riesgo asociados son, primero, factores ocupacionales, como son trabajadores de madera, con un riesgo de 500 a 900 veces más de desarrollar adenocarcinoma, 20 veces más riesgo de desarrollar carcinoma epidermoide. Trabajadores de industrias papeleras tienen un riesgo 10 veces mayor de desarrollar adenocarcinoma. Y otras sustancias asociadas a sea epidermoides son el formaldehído, el cromo, el níquel, el radium y diversas sustancias utilizadas en la industria textil. Además, el BPH serotipos 16 y 18 están asociados a carcinoma epidermoide, así como el tabaco. Dentro de lo que son tumores nasosinusales vamos a encontrar que se encuentran benignos y malignos. Benignos hay muchos. Los más frecuentes son los angiofibromas juveniles, papilomas invertidos, displasias fibrosas, osteomas, fibromas osificantes. Y dentro de lo que son los tumores malignos vamos a encontrar los epiteliales, no epiteliales y los metastásicos. Dentro de los epiteliales vamos a encontrar carcinoma de células escamosas, carcinoma de células no escamosas, dentro de ellos carcinoma adenoide quístico, mucoepidermoide, adenocarcinoma, carcinoma neuroendocrino, carcinoma de células claras. Además, dentro de los tumores epiteliales vamos a encontrar el melanoma, neuroblastoma olfatorio y algún tipo de carcinoma indiferenciado. Dentro de los no epiteliales, condrosarcoma, sarcoma osteogénico, cordoma, sarcoma de tejidos blandos como fibrosarcoma, fibrohistiocytoma maligno, hemangiopericitoma, angiosarcoma, sarcoma de Kaposis, rhabdomiosarcoma. Dentro de los linfoproliferativos, linfoma, reticulosis polimorfa, plasmocitoma. Y dentro de los que son metastásicos, con principalmente los de origen renal, pulmonar, mama y ovario. Esta es una tabla que nos muestra la frecuencia de los tumores. En este caso, a la cabeza vemos que el más frecuente es uno maligno, que viene a ser el carcinoma epidermoide, un 50%, con una sobrevida de 50% en 5 años, seguido de otros tipos de generales de tumores. Después de ello, el adenocarcinoma, melanoma, esthesioneuroblastoma o adenoide quístico. Dentro de la localización, principalmente está en la fosa nasal y en segundo lugar en el seno maxilar. Ya un poquito más alejado en las celdas etmoidales y en el seno esfenoidal. Dentro de lo que es el cuadro clínico, vamos a ver que en estadios iniciales es bastante inespecífico, va a simular procesos inflamatorios, y en estadios avanzados sí se puede encontrar más sintomatología, pero es más general. Según la extensión vamos a encontrar 4 síndromes. Por ejemplo, el síndrome nasal, que si es que el tumor ocupa el tercio anterior, vamos a encontrar síntomas obstructivos o síntomas respiratorios altos unilaterales. Y si es que fuera posterior, vamos a encontrar rinorrea serosa, purulenta, sanguinolenta, dolor y epistaxis. Si hubiera que hay afectación orbitaria, el síndrome orbitario, que puede caracterizarse por proptosis, diplopía, oftalmoplegia, dolor y epífora. Si es que hay afectación neurológica, puede haber algias faciales, según los dermatomas, déficit de pares craneales o anosmia. Y síndrome facial, como vemos en la imagen, deformidades faciales, masas o úlceras. La deformidad facial, por ejemplo, en el fibroma osificante. De por sí, cualquier sintomatología que sea persistente, que sea unilateral y que haya sido de inicio súbito, es para que uno descarte alguna tumoración nasosinusal. Bueno, en cuanto a la extensión de las lesiones, pues, si vemos síntomas infecciosos, sinusales, anosmia y otitis serosa unilateral, también son síntomas que podrían hacernos sospechar de una extensión de tumor nasosinusal. El diagnóstico va a ser la exploración otorrinolaringológica completa, que va a incluir la rinoscopía,
primero rinoscopía, endoscopía nasal y generalmente una prueba de imagen que vendría a ser la tomografía y la resonancia magnética y seguido de las biopsias. Bueno, estas diapositivas aquí no sería el título, pero estos son síntomas, digo, signos tomográficos de malignidad. Enfermedad sinusal unilateral, como vemos aquí, en el lado derecho que ocupa fosa nasal, hay destrucción del septum, hay destrucción de la pared medial de la órbita y ya extensión a seno maxilar. Erosión ósea, como aquí vemos base de cráneo, y esclerosis. Esclerosis es más asociado a benignidad, por eso es que las puse juntas para compararlas, ¿no? Acá vemos un poco de esclerosis en la tomografía. Luego, en masa de partes blandas hipercaptante, como vemos aquí, este es un tumor hipercaptante, a diferencia de una mucosidad que vemos que no capta contraste. Necrosis de partes blandas, adenopatías y calcificación. Por ejemplo, en esta tomografía vemos un carcinoma indiferenciado que ha destruido las celdillas esmoidales y se ven fragmentos óseos ya de tejido óseo destruido, ¿no? Bueno, vamos a ver que el tumor nasal más frecuente son los pólipos, seguido de papilomas invertidos, carcinoma epidermoide, como ya mencionamos, y nasoangiofibroma juvenil. Entonces vamos a desarrollar un poco estos tumores. Empecemos con los papilomas invertidos nasosinusales, que son de origen epitelial, básicamente benignos. Eh, Tiene comportamiento maligno, pero es un tumor benigno. Podemos encontrar destrucción ósea con tendencia a la recidiva y alto potencial. Bueno, no es tanto el potencial, es 10% el riesgo de malignidad. 2 a 5, bueno, la relación es 2 a 5 varones por una mujer. Suelen ser unilaterales, según la OMS tiene una clasificación que lo divide en tres. Papilomas evertidos o exofíticos, donde se encuentran signos de hiperkeratosis en área vestibular, sobre todo anterior, e incluso en el septum y en la cabeza del cornete inferior. Es una lesión única, unilateral y sí se ha asociado con PPH. En cuanto al segundo tipo, papiloma de células cilíndricas o papiloma oncocítico, que se encuentra bueno, que suele estar ubicado en la pared nasal lateral, con propensión a crecer en el antro maxilar, sin afectar mucho fosa nasal. Y los papilomas invertidos o schneiderianos, más frecuentemente, bueno, es el tipo más frecuente y representativo, se encuentra en la pared lateral de la fosa nasal, puede afectar células etmoidales y seno maxilar. Vemos que es un cambio polipoideo de la mucosa nasal con una metaplasia severa dentro del tejido poliposo. Se puede encontrar alteraciones en el epitelio respiratorio y en los conductos glandulares. En cuanto a la rinoscopía, vamos a encontrar masas unilaterales de aspecto polipoide, como vemos acá, con aspecto un poco más opaco y rugoso, a diferencia de los pólipos nasales. El diagnóstico definitivo es por biopsia y el tratamiento de resección quirúrgica completa del tumor. Y bueno, ahorita vamos a ver un poco más de los abordajes. Aquí vemos en la resonancia un papiloma invertido en etmoides y en fosa nasal. Y vemos que aquí la zona hipercaptante es moco retenido en el seno maxilar. Y acá vemos una tomografía igual, ¿no? Que el tumor está en fosa nasal y se extiende un poco, es más hipercaptante y aquí vemos también cierta afectación del seno maxilar. En cuanto al nasoangiofibroma juvenil, es un tumor vascular. Se encuentra ubicado sobre todo en la cara antero-inferior del seno esfenoidal y en la pared posterolateral de la fosa nasal adyacente al agujero esfenopalatino. A la endoscopia nasal vemos una masa en el 80% de las veces de color gris rojiza, como vemos aquí, gris rojiza, localizado en la zona posterior de la fosa nasal o en el cabo, lobulada, sésil, pedunculada. En este caso, por ser un tumor vascularizado, no está indicada la biopsia, solo es criterio imagenológico. Dentro de los criterios que se pueden ver patognomónicos o signos patognomónicos de nasofibroma juvenil en tomografía, vamos a encontrar el abombamiento, como vemos acá, de la pared posterior del seno maxilar secundario a la ocupación de la fosa pterigo-palatina. Este se conoce como el signo de Holman-Miller, abombamiento de la pared posterior del seno maxilar.
Y bueno, también la captación densa bueno, no les puse aquí la tomografía con contraste, pero hay una captación densa y homogénea de contraste. Otros hallazgos que se pueden encontrar dentro de la tomografía son ensanchamiento del agujero esfenopalatino, que tampoco lo podemos ver aquí. Luego desplazamiento de la apófisis pterigoides, erosión del esfenoides, aquí podríamos ver erosión del esfenoides, del paladar duro, de pared medial del seno maxilar y desplazamiento septal, dependiendo de la localización o de la extensión del tumor. La resonancia magnética es el examen gol estándar para observar extensión tumoral, más si es que estamos sospechando de una invasión intracraneana. Nos ayuda a diferenciar de tejido inflamatorio tumoral versus persistencias recidivas, involución tumoral. La involución tumoral en el caso de los pacientes que están recibiendo radioterapia, que nos va a mostrar igual una masa en la parte posterior de la fosa nasal y fosa pterigopalatina, una erosión del hueso detrás del foramen esfenopalatina con extensión hacia el hueso pterigoideo en su vertiente suprarmedial. Vemos imágenes de los tumores, aquí vemos una angioresonancia donde se ve las tributarias, ¿no? Y la captación de contraste que se tiene en la zona. Bueno, esta información estuvo más basada sobre todo en este artículo, que bueno, habla de tratamiento, pero también nos explica bastante del algoritmo diagnóstico. Más o menos tenemos un tumor nasosinusal. Lo indicado sería que demoremos menos de una semana en hacer el examen físico, la endoscopía, las tomografías con contraste, resonancia, PET-CT, y si es que estaría indicada una biopsia. Una vez se haya, les explico, una vez se haya dado con la biopsia, se procede al estadiaje para ver el manejo, ¿no? Una vez que se da el manejo, ahí no puedo regresar. Lo que correspondería sería la estratificación y ver, según la extensión, indicar qué tratamiento. Si fuera un tratamiento quirúrgico, vamos a ver, por ejemplo, si la afectación es de la lámina cribosa o de la fosa anterior o del seno frontal, lo indicado sería un abordaje craneofacial, un abordaje endoscópico, si es que el tumor fuera pequeño, o una resección craneofacial abierta, o un abordaje combinado. Si la afectación fuera del seno maxilar, principalmente una maxilectomía abierta por emireglobin o un abordaje endoscópico, viendo dónde se inicia la lesión. Recordando que si es que son en la parte más inferior, podría funcionar el abordaje endoscópico, mientras que si fuera más hacia seno esfenoidal, esmoidal, ya nos da un manejo un poco más difícil sobre todo en la hemostasia, ¿no? En cuanto a la afectación limitada a etmoides, fosa nasal o la pared medial del seno maxilar, básicamente podría ser un abordaje endoscópico o un abordaje paralateronasal. Y si fuera una afectación del esfenoides o de clivus, puede ser un abordaje endoscópico o también un abordaje abierto. Bueno, según el artículo menciona que lo ideal sería que el diagnóstico se haga en menos de una semana y el tratamiento sea en menos de 3 semanas, para evitar que haya crecimiento de la lesión o sangrado. Básicamente eso. Entonces yo, bueno, ya no puedo regresar las diapositivas. Ya, como les mencioné, gran parte de la exposición se ha basado en ese artículo. Espero que haya podido explicar un poco el tema. Gracias por su atención.